tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta primera edición informativa de Chacra TV Noticias, con toda la información del ámbito agroalimentario y agroindustrial. Durante los próximos 30 minutos estaremos desarrollando esas y otras noticias. Y estos son los principales títulos de hoy. Córdoba perdió 5.850 millones de pesos en maíz y en soja por las inundaciones. Aumentaron 10% las naftas y el incremento ya acumula 30% en 2016. Santa Fe devastada por las inundaciones, lo dijo el gobernador Lifchitz. Y como lo hacemos a diario, comenzamos ahora con la información de los mercados. Lo primero que le ofrecemos es lo que está ocurriendo en el mercado de Hacienda de Liniers. En el mercado de Hacienda de Liniers, lo ven ustedes allí, este es el ingreso de esta jornada. Fíjense cómo se distribuyen los ingresos: 70.96% procedente de la provincia de Buenos Aires, mientras que de La Pampa ingresó el 12,68%, de Santa Fe el ingreso fue del 9%, de Córdoba el ingreso fue menor, 4,81%, mientras que de Entre Ríos el ingreso fue del 2,56% del total ingresado, que fueron 978 animales. Y vamos ahora a lo que ocurrió en la última jornada de operaciones en los mercados granarios. Lo invitamos para tener el análisis completo de la operatoria a www.revistachacra.com.ar y allí podrán tener el detalle de lo que ha ocurrido en la jornada. Comenzamos contándoles qué pasó en el último cierre. En este caso, vamos a ver qué ocurrió con la soja. El informe dice que en el mercado de Chicago la posición mayo 2016 se ubicó en $375.10 por tonelada, marcando una suba de $1.10, mientras que en el mercado a término de Buenos Aires se ubicó en $255. La posición mayo 2016, $1 por debajo de la rueda anterior. También en baja cerró en la última operatoria la soja para el mercado a término de Buenos Aires en la posición julio 2016, cotizando en $259. Pasamos ahora al maíz. Allí ven ustedes que en el mercado de Chicago la posición mayo 2016 se ubicó en $375.10, mientras que en el MATBA se ubicó, insistimos, en Chicago $153.50, $153.50 la posición mayo 2016 en Chicago, mientras que en el mercado a término la posición mayo 2016 se ubicó en $150 por tonelada, marcando una baja respecto del último cierre. Pasamos ahora finalmente al trigo. En ese caso, vemos que en Kansas el disponible se ubicó en $246.90 por tonelada, mientras que en Chicago la posición mayo 2016 se ubicó en $175.60. Finalmente, en el mercado a término de Buenos Aires, la posición mayo 2016 se ubicó en $166. La lechería sigue siendo problemática por estos días, no solo por una cuestión vinculada con los precios, sino también por las inundaciones. El Ministerio de Agroindustria bonaerense ponderó los datos estadísticos en lechería. Señaló que los tambos cobraron en marzo de este año 3,05 pesos por litro. El informe indica que la industria lechera pagó a los tambos bonaerenses un valor promedio de 3,05 durante el mes de marzo. Nosotros hablamos en primera persona con un productor lechero, en este caso procedente de la provincia de Córdoba, delegado de CRA en esa región, Jesús Vanzetti. Nosotros estamos, en estos momentos, estamos poniendo arriba de $1 peso por litro de leche producido de otra actividad hacia el tambo, los que tienen otra actividad. Los que no tienen otra actividad se están endeudando y, por supuesto, achicando su capital. Esa es la real situación y, para colmo, cada vez la situación se ve
más, digamos, que nos va a llevar más tiempo para solucionarlo, ¿no? El conejito con la zanahoria adelante, nos están corriendo la zanahoria. La solución, por supuesto, pasa por un tema internacional, que es el precio de los productos lácteos, y digamos, las entidades que estudian ese tema cada vez van corriendo la posibilidad de la nivelación entre oferta y demanda más hacia adelante. Por lo tanto, no vemos un panorama que se pueda revertir en el corto plazo. Y Jesús Vanzetti, ¿qué significa o qué podría hacer la industria para poder mejorar esta situación? Pagarnos más, digamos. Pero bueno, el tema pasa que el consumidor está pagando los productos lácteos, te diría que casi más caros del mundo. Y el productor está recibiendo por su leche un precio que es el más barato del mundo. O sea, que lo que nosotros estamos viendo, que el dinero está en la cadena. El tema es que está muy mal distribuida. Yo no quisiera hablar en contra de la industria o en contra del supermercado, porque realmente no tengo conocimiento de cómo se manejan ellos. Lo que yo te puedo decir, que si desde el año pasado, diciembre del año pasado a diciembre de este año, el productor pasó de cobrar un 32% del precio de la leche a un 18%, quiere decir que algo mal está. Por el otro lado te digo, si desde diciembre de este año o noviembre de este año, ahora que estamos en marzo, hubo una devaluación del 80%, 70%, y hubo un aumento de precios del 30-40%, que eso nadie te lo va a discutir porque lo puede ver todos los días, entonces, ¿cómo puede ser que el productor siga cobrando lo mismo? O sea, la cadena tomó ese mayor valor de precios, y ese precio no fue al productor. Si no fue al productor, indudablemente estaba en la comercialización o en la industria. Nosotros no lo vimos. Y ese creo que es el tema a atacar. Lo decíamos en la apertura, como consecuencia de las inundaciones, la provincia de Córdoba perdió 5.850 millones de pesos. Ese es solamente un dato estadístico que tiene que ver con el monto en dinero. Pero ¿qué pasó con las hectáreas? Son 400.000 hectáreas damnificadas y en dinero esto equivale a 200 kilómetros de autovía. Este es un informe que divulgó la Bolsa de Cereales de Córdoba, que estimó que hasta el momento hay unas 400.000 hectáreas perdidas de maíz y de soja, naturalmente consecuencia de las inundaciones que vienen sufriendo las zonas productivas más importantes de Córdoba. Esta superficie equivale, como decíamos, a 5.850 millones de pesos. Es gráfico puntualizar que con esas cifras se podrían construir 200 kilómetros de autovía, insisto, siempre según el informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Para la soja, la proyección de esta cosecha es de 17 millones de toneladas, lo que implica una suba del 7% respecto de la campaña anterior, que se explica por la mayor superficie sembrada, que fue de 5.3 millones de hectáreas. Claro, por las condiciones climáticas, la Bolsa calculó una pérdida de 331.000 hectáreas, a lo que se suman los problemas derivados de las condiciones de calidad muy comprometida de la soja que se puede levantar. Los descuentos van entre 30 y 70%, siendo la brotación uno de los inconvenientes más significativos. El nivel de avance de cosecha en Córdoba está muy atrasado respecto de la campaña anterior de soja temprana. Se levantó solamente el 17% contra el 46% en esta misma época del 2015. En el caso del maíz, la baja de la producción es del 18% en comparación con la última campaña. Esto significa 9.800.000 toneladas menos. Por los anegamientos de los campos se perdieron 47.400 hectáreas sobre una superficie sembrada que representó el 20% menor a la de la campaña anterior. También en el maíz el avance de la cosecha es muy lento, está en el 29% contra el 47% de hace un año. Esta cifra representa 88.000 hectáreas.
Le damos la bienvenida a partir de este momento al espacio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Algunos aspectos a considerar. El primero, que ya está formulada la invitación para el próximo 11 de mayo, participar de la nueva jornada a campo del IPCBA que se va a desarrollar en Cruz del Eje. En esa ocasión habrá un doble eslogan para convocar a todos los que conforman la cadena de la carne. La primera, terneros de calidad en el noroeste cordobés. Y el segundo, muy significativo, la producción responde al desafío. Nosotros, en el marco de este espacio del IPCBA, estuvimos conversando con quien es el responsable del consorcio exportador de carne vacuna para que nos cuente cuál es su visión acerca de lo que ocurrirá con la ganadería en la Argentina, la industria y la producción en los próximos meses. Mario Ravetino. Nosotros vemos un panorama alentador, vemos medidas que apuntan a reinsertarnos en el contexto internacional de carnes, pero indudablemente eso va a llevar tiempo. No esperemos un año con con un incremento sustancial en el volumen de exportaciones. Yo creo que estaremos en un 15 o un 20%, un 15 estimo principalmente para este año. Lo importante es insertarnos en ese camino de recuperación como país, como modelo de país exportador de carnes y empezar a competir y a recuperar los lugares que supimos tener en años pasados. Hoy, ¿cuáles son las principales problemáticas que nos impiden recuperarnos rápidamente y que deben solucionarse? Desde el punto de vista de la cadena de ganados y carnes, la informalidad. Es absolutamente necesario transparentar la actividad en materia previsional, impositiva, sanitaria y de medio ambiente. Desde el punto de vista de la producción, tener más animales, recuperar el stock, fundamentalmente la categoría novillos, animales pesados, que es la categoría que se ha visto más afectada por la crisis y la que más usa la industria frigorífica exportadora, y otorgarle mayor peso de faena a los animales. Nosotros faenamos los animales más livianos del mundo, del Mercosur, y eso es algo que realmente causa terribles problemas para la recuperación de volúmenes cárnicos. Estamos en un seminario que apunta al 2030. ¿Cómo ves vos que vamos a estar, en qué posición mundial vamos a estar en aquella época? Y tengo una opinión auspiciosa, positiva. Creo que si seguimos en este camino vamos a volver a recuperar mercados. Veo inversiones en el sector, veo al productor enchufado. Veo, por ejemplo, que el índice de faena de hembras disminuye, lo que significa que hay más madres. Veo buena onda, como dicen ustedes. 11 grados la marca térmica en este momento en la ciudad de Santa Fe. Y precisamente hablando de esa provincia de Santa Fe, el gobernador señaló que está devastada producto de las inundaciones. Miguel Lifchitz lo hizo al anunciar inversiones y dijo que más allá de su programa de gobierno, la situación de las inundaciones obliga a repensar metas en el corto y en el mediano plazo para poder estar al lado de quienes más necesitan del Estado. Para el mandatario, el desafío pasa por reconstituir el entretejido productivo de la provincia y ponerlo nuevamente en marcha, atenuando los impactos sociales que esta situación ha tenido. En esa línea anunció que dispondrá un fondo especial de 800 millones de pesos para municipios y comunas afectados, al tiempo que adelantó que exigirá al gobierno nacional que haya una respuesta acorde a la situación. Ante situaciones extraordinarias se necesitan soluciones extraordinarias, puntualizó. Estamos en una provincia devastada que necesita ser reconstruida con la mayor parte de la cosecha sin levantar y con rutas que están intransitables. Ejemplificó con el sector lechero. Dijo, su producción disminuyó el 50%. Respecto de la situación financiera de las industrias y de las pymes, el gobernador santafesino anunció que se establecerá un plan de financiamiento del sector industrial para morigerar el impacto del aumento de las naftas. Agregó que en su distrito las tarifas de electricidad no serán un impedimento para las industrias y aseguró que no dejará que se pierda un solo puesto de trabajo. ¿Saben ustedes que el IRAM es el organismo encargado de certificar
muchas cuestiones vinculadas con los productos argentinos. En este caso vamos a hablar de los que son derivados del agro o de la agroindustria. ¿Cuáles son las certificaciones más comunes y más demandadas en lo que hace a sustentabilidad, en gestión ambiental, en gestión de calidad? Estuvimos conversando respecto a este tema con el ingeniero Enrique Kurincic, quien es el gerente del sector de agroalimentos del IRAM. IRAM hace normas que son requisitos que debería cumplir el productor. Entonces, al leer la norma, el productor va cumpliendo esos requisitos y relacionados con su sistema productivo. Y eso a ver, nosotros no podemos implementar, pero si el productor lo lee, te dice, bueno, no sé, pongamos, ahora estamos trabajando en buenas prácticas en el uso de maquinaria agrícola, y uno de los que se está desarrollando primero es el módulo que tiene que ver con pulverizaciones terrestres, que todos sabemos que hay inconvenientes en las aplicaciones. Entonces está la capacitación del operador, la regulación de la maquinaria. Entonces se establecen los parámetros que debería cumplir el productor, el contratista o quien implemente. Las tecnologías nuevas van a requerir cada vez más profesionalización de la actividad del contratista. Entonces va a haber casos en que el contratista no va a poder prestar su servicio si no tiene una garantía de que aplica como debería aplicar, porque si hay deriva, tenés el cultivo. Si hay volatilización, perdés la efectividad. Entonces, ese tipo de factores que se evalúan en la norma van a ser requeridos por la industria para la prestación de servicio. Y el productor se quedará más tranquilo contando con un aplicador con la norma. Es que el productor se debería quedar más tranquilo por dos aspectos. Uno, porque no va a afectar a un cultivo vecino, propio o de otro. Y otra, porque en realidad el producto que está pagando y el servicio que está comprando hace lo que supuestamente tendría que hacer. O sea, todos hemos visto pulverizaciones pasar y la nube atrás de aplicación. Y eso es volatilización o deriva. Entonces, eso es gasto en producto y gasto en servicio que no afecta no cumple la función que debería cumplir. Por último, Enrique, en cuanto a economías regionales, comentame algún caso que se encuentre trabajando en este momento, en los últimos años, que valga la pena. Mira, nosotros venimos trabajando desde hace mucho en lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas en fruticultura, ¿sí? Muy desarrollado en el tema del Alto Valle del Río Negro, peras y manzanas básicamente. En el NOA con la parte de cítricos de limón. En la zona de Cuyo con la parte de uva, tanto para uva de mesa como para uva de industria, para vinificación, que hay muchas bodegas que lo están pidiendo a sus proveedores de uva que tengan una diferenciación. Ahora, como te decía, estamos arrancando con lo que es buenas prácticas en arroz, que ya se otorgó el primer certificado ahora en el comité pasado. Bueno, y la decisión es ir por estas economías, ¿no? Estamos empezando a ver el tema de buenas prácticas en yerba mate, que si bien es un cultivo muy local, muy del país, creemos que es el aporte para las economías regionales. El precio de las naftas aumentó un 10% y se incrementó un 30% en lo que va de este año 2016. El litro de súper quedó por encima de los 17 pesos, con lo que los precios locales se transformaron en los más caros de la región, con excepción de Uruguay. Algunos aspectos a tener en cuenta. Las petroleras volvieron a aumentar los combustibles en todo el país. La suba llegó al 10%. Por eso la nafta súper de YPF en la ciudad de Buenos Aires, que es la más barata del país, subió más de 1,53 pesos por litro. Es por eso que superó los 17 pesos. En el caso de la nafta premium, ronda los 20 pesos. El resto de las petroleras también aumentó sus valores. Desde fines de 2014, los precios de los combustibles en la Argentina se colocaron por encima de los del resto de la región, con la excepción de Uruguay, según el monitor de precios que publica regularmente la consultora de Daniel Montamat. Esta situación se mantiene hasta hoy, aunque en el caso de la nafta premium, el precio local ya está a la altura del precio en Uruguay. Este es el cuarto aumento del año. Los anteriores fueron menores, 6%, en diciembre del año pasado. En tanto, la nafta súper costaba 13,01 el litro. En lo que va del año, como lo decíamos al principio, el incremento ya es de un 30% acumulado.
Mientras tanto, el precio del gasoil en YPF, que habitualmente es la más barata del mercado, se ubica ahora en 15 pesos con 54 y en 17 pesos con 85 para el gasoil premium. Cabe recordar que el agro es el mayor demandante de gasoil del país, con unos 1.850 millones de litros, dependiendo del volumen de granos a sembrar y a cosechar. De ese total, el 50% se destina a la maquinaria agrícola dentro de los campos y el otro 50% se destina a los camiones que hacen el traslado de los granos, ya sea hacia los puertos o hacia su destino final. Tenemos ahora información del orden internacional. Vamos a compartir el diálogo que mantuvimos con la funcionaria del gobierno uruguayo y que tiene relación con la ley de suelos que allí se está aplicando y la particularidad que esto representa. Mariana Gil. Bueno, el objetivo final es la conservación del suelo, trabajar con el tema de erosión hídrica, que es el problema ambiental más importante que tiene el Uruguay. Entonces, el diseño que se hizo, bueno, hay un agrónomo acreditado por el Ministerio que elabora un plan de uso del suelo. El plan se hace en función de la capacidad de uso del suelo, o sea, acá lo que se empezó a hacer en Uruguay fue todo lo mismo en todos los suelos, que fue básicamente soja en verano y nada en invierno o muy poco en invierno. Entonces, en vez del ministerio decir esto sí, esto no, lo que hace el agrónomo es diseña el plan, corre un modelo que es la ecuación universal de pérdida de suelo, y presenta al ministerio para cada unidad de uso y manejo, que en realidad es un suelo con determinada pendiente que recibe determinada lluvia, la rotación que para ese suelo es la mejor. Entonces, lo que se hicieron fue incorporaron gramíneas de verano en los sistemas y se incorporaron pasturas, praderas en algunos suelos. La agricultura continua no es viable. En el caso de Uruguay, ¿no? Son suelos cortos, tienen pendientes, no tenemos la pampa húmeda como tienen ustedes. Y bueno, entonces lo que se produjo es que toda la agricultura del Uruguay en este momento tiene un plan de uso y manejo de suelo, que la elabora un agrónomo en conjunto con el agricultor y que lo presenta al ministerio y luego hay un compromiso de cumplir. Digamos que el productor, de acuerdo a la zona que esté, se debe adaptar a un régimen, a una rotación de cultivos. Sí, exactamente, es eso. Y lo que el resultado fue que subieron las pasturas asociadas a la agricultura, subieron los cultivos de invierno, porque ahora sí o sí tiene que haber algo en el invierno, será un cultivo de invierno o un cultivo de cobertura, o puente verde, como se le dice acá, y o sea, se adecuó la agricultura y el sistema y la rotación al tipo de suelo en cada situación. ¿Cuáles son las perspectivas agrícolas argentinas hacia el año 2025? La Fundación Producir Conservando dio a conocer en su aniversario un documento precisamente respecto de este tema. Señaló que se estima un crecimiento en la producción de granos y de carne, más inversiones y empleo, al no tener ya restricciones a las exportaciones, ni cepo cambiario, y además al haber habido una disminución en las retenciones a las exportaciones. En tal sentido, la Fundación estimó para el año 2025 42 millones de hectáreas sembradas y 145 millones de toneladas de granos. En su análisis, la Fundación recordó que en los últimos 12 años la transferencia del sector al Estado fue de 98.000 millones de dólares. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, participó del festejo del Día del Trabajador ayer, domingo 1 de mayo. Lo hizo en la sede porteña de UTGRA, esto es el gremio de los gastronómicos. Allí reiteró sus críticas a la gestión anterior. Afirmó que desde hace 5 años que no se genera trabajo de calidad porque ocultaron el desempleo. 5 años que en la Argentina no se genera trabajo de calidad. Porque tuvimos un gobierno que ocultó la desocupación y el estancamiento, creando empleo público inútil. Si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Y yo sueño con que ningún tucumano, ningún santagueño, correntino, el que sea del norte, tenga que abandonar su lugar, nunca más, porque ahí va a haber trabajo, ahí lo vamos a construir.
Hoy el Día del Trabajador, les digo a todos, creamos en nosotros mismos. Depende de lo que nosotros hagamos, diciendo la verdad, comprometiéndonos con el hacer. Eso va a ser lo que nos lleve a construir el país donde todos tengamos un mejor futuro. Después de 7 años, Tucumán exportó limones a la Unión Europea a través del puerto de Rosario. Los envíos se realizaron hace solamente una semana y fueron supervisados por el SENASA, que es el máximo organismo sanitario nacional. Desde el año 2009, los productos tucumanos no salían al país por la terminal portuaria de Rosario. Esta vez se trató de un total de 103.680 kilogramos y se exportaron en 4 contenedores de 25.900 kilos de limones, y la variedad que se colocó en el mercado europeo es la variedad Eureka. Hay que decir que del total de los contenedores que se exportaron, 3 se destinaron a los Países Bajos y 1 fue destinado a Ucrania. La información fue proporcionada por el Organismo Nacional de Control, esto es, por el SENASA. 10 de la mañana a 16 minutos y en el espacio de maquinaria agrícola estuvimos conversando con quien es un experto en esta materia, precisamente para que nos diera a conocer cuáles son las últimas tendencias en el tema maquinaria agrícola. Hablamos con el ingeniero Gustavo Turri. En Expoagro noté lo más importante, la inquietud de los productores como potenciales clientes, porque dicen las principales firmas que se cerraron muchos negocios. Vi bastantes sembradoras con la arquitectura moderna que más se espera para los próximos años, o sea, las sembradoras EADRIL y neumáticas. Y algunas máquinas de 2 barras que para mí, en mi opinión, son las 2 que van a quedar en el mercado. En el resto de las máquinas, la verdad que tuve tiempo de ver poco, sí vi algunas firmas multinacionales importantes como New Holland y John Deere que presentaron su línea de tractores y cosechadoras, y eso es muy predecible porque ambas están establecidas en Argentina. Las sembradoras van hacia un único equipo para todo el tipo de granos, ¿no? Yo creería que sí, porque la tendencia es que la dosificación que se hace a chorrillo, por ejemplo, del trigo, que es el cultivo así masal más importante, en el futuro, por el grado que va a tomar y la importancia de las semillas, se tienda a dosificar por kilo o número de semillas. Entonces va a haber que marcar una mejora notable en los sistemas de dosificación. Y en cuanto a la capacidad de las máquinas, ¿ves que se ha llegado a un límite? No, creo que la tendencia es, como los mismos hasta los tractores, a que vaya en crecimiento el tamaño de las máquinas, su operatividad, su precisión y sus capacidades. Para esto por ahí tiene que mejorar los rodamientos y la superficie de apoyo, porque si no se hará un desastre, ¿no? Sí, ya se ve, por ejemplo, en países como Estados Unidos, manejan sembradoras tan grandes que ya muchas, John Deere, Quince, no tienen sistema de rodado neumático, directamente tienen oruga de goma. ¿Cómo ves a los equipos de pulverización? Si estuviste viendo algo novedoso, problemática, malezas resistentes, selectivos, aplicaciones selectivas. En cuanto a aplicaciones selectivas, lo más selectivo avanzado que vi, que estaba presentado allí, inclusive lo mostraron a campo, es el WeedSeeker, el sistema de aplicación variable de herbicidas ante la presencia o no de la maleza. Lo otro que vi, que está tomando auge e importancia, son los botalones de fibra de carbono, y también vi máquinas con doble barra para aplicar 2 productos o simultáneamente o por separado. Y por último, la telemetría y el seguimiento de las máquinas es algo que ya llegó para quedarse y tiene beneficios muchos. Sí, eso es definitivo y va a seguir avanzando, porque la tendencia es que las máquinas en un futuro, podemos llamarlo de mediano plazo, si unos años más, las máquinas ya no sean tripuladas, sino sean simples robots.
Vamos a hablar ahora del tambo, la producción, la industria y la comercialización, porque un informe del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, IAPUCO, señala que la ganancia de los supermercados duplica a la de los tamberos. El informe consigna que los supermercadistas se quedan con un 31%, los tamberos con el 15% y el Estado con el 17%. La participación promedio de los productores lecheros en una canasta de productos lácteos que sea representativa y según datos del Instituto Argentino de Profesores Universitarios pasó de 31,3% en febrero del año 2015 al 22,4% en el mismo mes del año 2016. En ese mismo periodo, la participación del sector industrial pasó del 25,9% al 29,3% y la del comercio del 26,9% al 32,4%. En tanto, la del Estado, impuestos, se mantuvo prácticamente constante en 15,9%. Dentro del promedio conviven situaciones completamente disímiles. Por ejemplo, en el caso de la leche larga vida, producto que se consume mayoritariamente en el mercado interno, la participación del comercio, fundamentalmente el supermercadismo, fue en el trimestre diciembre 2015-febrero 2016 de casi el 47% versus poco menos del 13% de los tamberos. Con los quesos, esa relación fue 34,5% versus casi 25%. En lo que respecta a la leche fluida, que ese es un producto de consumo básico, la participación de los tamberos fue del 15,8% y es inferior a la del Estado, que fue del 17,4%, y la mitad de la de los supermercados, que superó el 30%. En cambio, con la leche en polvo entera, los tambos y la industria se llevan por lejos la mayor parte de la torta del negocio. ¿Con cuánto? Una participación del 40% y del 36% respectivamente. Ahora bien, a partir de abril, con el reacomodamiento de precios de la leche que se le paga a los tamberos, los productores deberían comenzar a ganar participación relativa en los valores finales de los principales lácteos. Pasamos ahora a otro tema que siempre genera polémica, al menos en los sectores urbanos. ¿Cómo se está trabajando hoy en el tema de aplicaciones periurbanas vinculadas con la agricultura? Tuvimos la oportunidad de conversar en Chacra TV Noticias con Luis Carrancio, que es un experto en el tema del INTA Oliveros. Nosotros desde INTA ya desde el 2004 estamos trabajando, digamos, en este tema, aún antes de que el problema sea, digamos, manifiesto. Por lo tanto, hemos venido ayudando a las distintas comunidades a generar una normativa que sea acorde a lo que ellos quieren, a lo que ellos piensen y que sea técnicamente correcta. Hoy en día, digamos, el conflicto ha desarrollado bastante, existen estamentos estancos en cuanto a que los ambientalistas piensan unas cosas, los productivistas, si así podemos llamarlo, piensan en otra y no hay mucho espacio de comunicación. Nosotros pretendemos ser ese espacio de comunicación sin pensar que el punto medio es el punto justo, sino bueno, ver un poco por consenso qué es lo que las distintas comunidades quieren. Hoy hay ordenanzas que se basan exclusivamente en las distancias entre, digamos, la aplicación y el área protegida. Hay otras que se basan en las buenas prácticas agrícolas, y hay otras, bueno, que carecen justamente de ordenanza. Nosotros pensamos que si los productos, las aplicaciones, la tecnología se maneja correctamente, la distancia es un factor secundario, no es importante. De hecho, se verifica deriva a 10 kilómetros. Y si uno hace las cosas bien, puede tener deriva a 10 metros o 15 metros y hasta hacia un lado que no sea, digamos, grave. Por lo tanto, la distancia no es nuestro punto digamos, nuestro punto crítico. Lo que sí es nuestro punto crítico es la buena práctica. Si no hay buena práctica, no hay distancia que alcance. Si hay buena práctica, la distancia es relativa. Bueno, un poco, digamos, eso lo hemos volcado en algunas comunidades que han aceptado esto y que lo han enriquecido con algunas cosas propias y locales, como por ejemplo la ordenanza de Godoy, como por ejemplo la de Arequito y otras, digamos, repartidas en el sur de Santa Fe.
lo que hacemos es una restricción o pedimos una restricción importante de productos. Hay un montón de productos de muy alta toxicidad, tanto aguda como crónica, que no son necesarios para manejar el actual sistema productivo. O sea que el actual sistema se podría manejar con productos de muy baja, toxicidad. 10 de la mañana, 24 minutos. Durante toda la semana el secretario de Agricultura de la Nación, Ricardo Negri, estará participando de la CIAL China 2016, la principal feria alimentaria y de bebidas que se desarrolla en ese país. ¿Por qué China? ¿Qué representa el mercado chino? Se sitúa como uno de los destinos más importantes para las exportaciones de los alimentos mundiales en los últimos años. Es el país más grande de Asia en su sector agroalimentario. Se está realizando un esfuerzo promocional importante porque está en plena transformación como resultado de una sociedad y de una economía que está en cambio. El crecimiento económico, el desarrollo urbano y el crecimiento de la clase media y alta, así como la influencia de las pautas de consumo de Occidente, llevaron a un cambio en la demanda de los productos agroalimentarios. En ese marco se desarrollará entre el 5 y el 7 de mayo en Shanghái la que será la 17ª edición de la CIAL China, que junto con la Food and Wholesale China es la mayor exposición internacional de la industria de la alimentación y las bebidas en ese país. Y vamos a ver ahora qué va a ocurrir en los próximos días en el mercado fruto y hortícola de exportación. Como siempre, el informe con nuestro compañero de tareas, Horacio Esteban. En la Argentina, por sobre todas las cosas, hoy tiene la gran noticia que es la vedette, que es el limón. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos ya muy cerca, pero muy cerquita, faltan apenas algunos días para que se defina que el limón argentino pueda volver en el 2017 a los Estados Unidos. Un tema que no es menor, un tema del cual Argentina ha luchado mucho, porque empezó en algún momento a enviar limón hacia el mercado norteamericano y claro, los productores de California se asustaron, empezaron con cuestiones pararancelarias y allí el bloqueo a ese ingreso de limón que Argentina tiene bien ganado y que seguramente en el 2017 va a poder seguir manejando los destinos internacionales de estos envíos. Por el otro lado, las exportaciones de manzanas y peras que continúan con un ritmo en algunos casos complicado, sobre todo en el caso de la manzana, y que va a haber un segundo semestre donde va a tener a Brasil como principal referente de los envíos, un Brasil que es un interrogante, un Brasil que tiene por un lado menos producción, porque el Niño afectó mucho en materia climática, pero por el otro lado tiene también una menor retracción de lo que es el consumo del brasilero, que hoy también está pasando momentos difíciles. La preocupación de Argentina hacia adentro radica en que este segundo semestre podamos recibir alguna importación de manzana. Y uno dice, con tanta manzana que había, sí, pero la realidad es que hasta ahora se ha mandado a cámara como un 30% menos de manzana que el año pasado. Esto es decir, que para el segundo semestre estaría quedando una calidad inferior. Y hay algunos sectores del comercio, en particular los hipermercados, que van a intentar importar manzana para garantizar esa calidad que hoy, recordemos, la tiene Argentina, pero pensemos que tiene que conservarla de aquí hasta diciembre en cámara refrigerada que ha tenido costos más elevados de electricidad, no porque hayan aumentado las tarifas, sino porque le cambió la forma de mandarle el envío hacia el frigorífico. En ese sentido hay mucha preocupación en el Valle por lo que puede ser una eventual importación de manzanas y por el otro lado los costos que en este sentido se han acrecentado. Otra información ahora que tiene que ver con la comercialización. Las ventas minoristas cayeron 6.6% en el mes de abril, según señala CAME, en un informe que divulgó en los últimos minutos. Indica que la caída en el poder adquisitivo se sintió con más fuerza en el cuarto mes del año, donde a los incrementos habituales en los bienes y servicios se sumaron las subas de tarifas en prepagas, colegios, expensas. Así lo señala, insistimos, el informe que divulgó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Da más detalles señalando que todos los rubros que componen la oferta minorista cayeron en abril. Las bajas más fuertes se sintieron en electrodomésticos y artículos electrónicos, con una caída del 12%, ferretería, con una caída del 9%, materiales para la construcción, con una caída de casi el 9%, golosinas, con una caída del 8,5% y finalmente billutería, con una caída del 8%.
Y tenemos ahora información de último minuto y tiene que ver con las inclemencias climáticas y las condiciones en las que se encuentran muchos campos en la provincia de Buenos Aires. Y esto es porque Carvap pedirá que se declare la emergencia agropecuaria. Fue el propio presidente de la entidad, Horacio Salaverry, quien adelantó que esa entidad ruralista pedirá mañana que se declare la emergencia agropecuaria en diversas zonas de 6 municipios de la provincia de Buenos Aires. Si bien, dijo Salaverry, no hay una afectación tan grande como en el litoral, hay algunos distritos con campos afectados, por lo que mañana, martes, vamos a pedir la declaración de emergencia ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y llegando ya al cierre de esta primera edición informativa, les contamos qué va a ocurrir con el tiempo en las próximas horas, al menos aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Los invitamos a ahondar en el tema y tener más información visitando el sitio en internet www.agritotal.com. Allí se consigna que la marca térmica en este momento es de 14 grados, siempre en la ciudad de Buenos Aires. La máxima prevista 16%, 71% el porcentaje de la humedad. Para mañana martes, mínima 7 grados, máxima 14, parcialmente nublado. Para el miércoles, nublado, mínima de 9 y máxima de 16. Y para el día jueves, precipitaciones una vez más, la mínima prevista 13 grados y la máxima 16. 10:30 de la mañana nos estamos despidiendo y ya los estamos invitando a que nos acompañen en nuestra próxima edición informativa a las 12:30 en punto. Como siempre, muchas gracias y no se olviden, esto es Chacra TV Noticias. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Class, liderando el mercado de la cosecha. No doy más con todo lo que tengo para hacer. Te juro, me iría a vivir al campo. Ahí nadie te corre, las cosas tienen otros tiempos, ¿no? Sí, además no tenés que estar pendiente de la tecnología. Sí, vámonos al campo, que ahí no pasa nada. En el campo pasan muchas cosas y muchas tienen que ver con nosotros. Bunge, más de 100 años produciendo juntos. John Deere presenta machinefinder.com.ar, un sitio web donde vas a poder consultar toda la maquinaria usada de todas las marcas disponible en su red de concesionarios. Machine Finder, todos los usados en una sola web. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Cruz del Eje, provincia de Córdoba. 11 de mayo, establecimiento Las Lomitas, ruta provincial número 16, a 12 kilómetros de Cruz del Eje hacia Deán Funes. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011 53 53 50 90. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo.